En Barcelona, la fiebre del jazz se desató en los años 20 del siglo pasado, cuando en los salones de baile empezaron a sonar nuevos ritmos importados de los Estados Unidos. El cakewalk, el foxtrot y el charleston se convirtieron en las últimas tendencias y la música del jazz empezó a sonar en todas partes. Esta es su historia. A principios del siglo XX actuaron en el Circo Alegría de Barcelona Mr. Johnson y Miss Berta, bailando el original cakewalk. A partir de 1909 nos llegó la moda del two-step y el foxtrot. Los nuevos ritmos eran exagerados y divertidos, inspirados en movimientos de animales, como el baile del pavo, el paso del camello, la danza del oso, el deslizamiento del mono, el abrazo del conejo, rascarse como un pollo, la cola de pez o la cadera de serpiente. En 1910 el maestro Manuel Penella se hizo eco de esos ritmos en su opereta La Niña Mimada, que incluía un número de negros bailando un cakewalk, un estilo de baile derivado del ragtime. Rivalizó en popularidad con géneros como el fandango, la jota, el bolero, el tango o la rumba. Tras la fiebre del cakewalk, hizo su aparición el foxtrot. Las academias de baile hicieron su agosto. Al acabar la Primera Guerra Mundial, la simpatía de los barceloneses por los vencedores aliados hizo que empezara a sentirse la influencia americana en el baile y la música. En 1918 la revista Mundo Gráfico publicó la primera referencia al jazz en la prensa española. Dos años después, de 1920, la Original Dixieland Jazz Band realizó una gira por España. Su actuación en Barcelona fue un éxito rotundo. Fue la primera orquesta en grabar un disco de jazz de la historia. Las orquestas de Siganes aparecidas hacía unos años solían estar compuestas por dos pianos, una sección de cuerdas con violines, violonchelo y contrabajo. En los años 20 se les añadió una batería, un instrumento que en sí mismo era conocido como jazz band. Eran los años locos y la moda era bailar el black bottom. La orquesta de Sigan Nick Fuslie fue una de las pioneras en la introducción del jazz en España. A partir de su éxito en la inauguración del Hotel Ritz de Barcelona, se convirtió en una de las más populares. Su repertorio incluía música tradicional catalana, valses, polcas y un primigenio jazz. En 1920 la orquesta grabó el primer disco de jazz español. Fue una de las primeras en introducir una primitiva batería que consistía en un gran bombo con caja, platillos y bocina. Su éxito fue tal que pronto surgieron imitadores, la Orquesta Verdura o la Jaime Planas y sus discos vivientes, la Doré Jazz Band o la Melodians Orchestra. En los años 20 destacaban músicos como Miquel Torné de la orquesta Los Mamellis y Joan Pi, batería de los Diablos Verdes del Jazz Band. Su primigenio jazz estaba impregnado de la música tradicional española. Tal vez el más popular fue Llorenç Torres Nin, pianista del Bar Criterium. A finales de 1921 formó la Demons Jazz Band y él adoptó el sobrenombre de Maestro Demon. Fue uno de los primeros españoles en escribir arreglos jazzísticos.
Se le considera uno de los introductores de la batería en el jazz barcelonés, lo que le valió los apodos de Rey del Jazz Band y el Paul Whiteman español. La banda se formó en el Gran Café Catalán Dancing de Barcelona, pero pronto se trasladó al Hollywood Dancing, donde se ganó el favor del público tocando todos los géneros, desde pasodobles a foxtrots, charleston y piezas de jazz. No todos los locales podían pagarse una orquesta. Los más modestos, como el Bar Edén, compraron gramolas para amenizar a la concurrencia. Las grandes discográficas como la Compañía del Gramófono, Regal, Odeón, Parlophone y Polydor, todas ellas con sede en Barcelona, se lanzaron a la caza de las formaciones locales para grabarlas en sus estudios. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Radio Barcelona EAJ1 ayudó a popularizar el jazz al emitir los nuevos éxitos del género y al dar a conocer las primeras orquestas internacionales que llegaban a Barcelona. Al contrario de lo que pensaron las discográficas, el nuevo medio consolidó su negocio. Resultó ser un reclamo para que se vendiesen más discos. En 1923, el pianista del Harlem James P. Johnson compuso una pieza que se convertiría en un himno del jazz, This Dance, de Charleston. Se popularizó por todo el mundo a raíz de la grabación de Paul Whiteman. Fueron los años locos de los salones de baile, dancings, cabarets como el legendario Eden Concert, recientemente reformado, La Criolla, la Granja Royal, el Cabaret Català, el Gran Café Catalán o la Buena Suembra. El Paralelo estaba a reventar. En 1925, el nuevo café-restaurante de Savoy acogió las primeras sesiones de tango jazz. Mientras que en el Rector's Club del Hotel Palace, una orquesta de negros amenizaba las veladas con los nuevos ritmos urbanos del foxtrot. En 1926 estrenó en Madrid, San Sebastián y el Teatro Olimpia de Barcelona la revista musical Chocolate Kiddies, de Sam Wooding con música de Duke Ellington. En el Teatro Cómico del Paralelo, Ruth Byton, a la que llamaban la rival de Josephine Baker, presentó en la revista Todavía No su particular fusión de chotis y charleston, el chotistón. Cobró $800. Corrían rumores bien fundados de que era amante del foxtrot. Para la Exposición Universal de 1929 se contrataron bandas internacionales de renombre como la orquesta de Jack Hilton, los Coffee Coloring Tracks, la Blue Bear Symphonic Jazz Orchestra, y tras su éxito cosechado en 1926 volvió la Chocolate Kiddies para actuar en el Casino de San Sebastián, el Teatro Circo Olimpia y el Principal Palace. Aparecieron orquestas de jazz profesionales como los Crazy Boys de Martín Lizcano de la Rosa y los 10 Miuras de Joan Sugré. Y muchísimas orquestas amateurs. La Dermier Jazz Orquesta, la orquesta Six Guy Players, dirigida por el violinista Sigfredo Rivera, la Orquesta Renaixement de Barcelona, o la H-Day Wagon Jazzes, fundada por César Gamboa en torno a 1928 y que cambió su nombre en 1930 por The Happy Jazzers. Los años 30 fueron los años dorados de la revista musical que combinaba música, baile, humor y sátira. Se estrenaron La Orgía Dorada, El Hombre del Mundo, Las Leandras y El Niño de la Vaca. Ángel Ortiz de Villajos nos descubrió el charleston con canciones como Al Uruguay, Al Uruguay,
Ay mamá, América y Madre cómprame un negro, interpretada por la Yankee. Los alegres años 20 acabaron con la presentación en Barcelona de la primera figura del Folies Bergère, la superexótica y erótica estrella mundial del Charleston, Josephine Baker. Visitó la exposición internacional y debutó el 28 de febrero de 1930 en el Principal Palace acompañada del maestro Demon. Cobró 5.000 pesetas diarias. Ese año la ciudad se veía así. En otro capítulo os contaremos la historia que nos llevó desde el Charleston hasta el twist y el rock and roll. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. En los años 20 destacaron músicos... En los años 20 destacaban músicos como Miquel Turnet de la orquesta Mamelles. En los años 20 destacaban músicos como Miquel Turnet de la orquesta... En los años 20 destacaban músicos como Miquel Turnet de la orquesta Los Mamelles y Joan Pi. Sí, hombre, voy a decir todo eso yo con esos nombres. ¿Has parado o no? Pues no pares, ya veas tú. Su éxito fue tal que pronto surgieron... ¿Ya? No me digas que estás grabando todo el rato.